Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy conoceremos la historia de una mujer que nació rodeada de poder, elegancia y promesas, pero también de tragedia. Su nombre es Caroline Kennedy, la última sobreviviente del linaje más famoso y maldito de Estados Unidos. Esta es la historia de una vida marcada por la gloria y el dolor, por la política y la pérdida, por el amor y la resistencia. Caroline Bouvier Kennedy vino al mundo el 27 de noviembre de 1957 en Nueva York. Era la hija del entonces senador John Fitzgerald Kennedy y de Jacqueline Bouvier, una pareja que representaba la nueva esperanza de América. Antes de su nacimiento, su madre había sufrido un aborto espontáneo, y luego la muerte de una hija, Arabella. Por eso, la llegada de Caroline fue como una luz que devolvía la alegría a una familia golpeada por la tristeza. Durante sus primeros años, vivió en Georgetown, en una casa donde se respiraba política. Los pasillos estaban llenos de asesores, periodistas y visitantes importantes. John Kennedy ascendía rápidamente en su carrera, y Jacqueline intentaba mantener cierta normalidad para su pequeña hija entre cenas, reuniones y discursos. En noviembre de 1960, todo cambió. Su padre fue elegido presidente de los Estados Unidos, y apenas 2 semanas después, nació su hermano John F. Kennedy Jr. Caroline, con solo 3 años, pasó de ser la hija de un senador a la niña más fotografiada del país. El 20 de enero de 1961, la familia se mudó a la Casa Blanca y su vida privada dejó de existir. Su madre, consciente de lo que significaba criar niños en el centro del poder, creó una pequeña escuela dentro de la Casa Blanca para Caroline y un grupo de amigos. Quería que su hija creciera con un sentido de normalidad, lejos del ruido de la prensa. Fue también en esa época cuando el vicepresidente Lyndon B. Johnson le regaló un pony llamado Macaroni. Las imágenes de la pequeña Caroline montando en el jardín presidencial se convirtieron en símbolo de una América optimista y joven. Gracias por ver este video y por acompañarnos en cada historia. Suscríbete a nuestro canal si te gusta conocer las vidas que marcaron la historia. Tu apoyo nos da fuerza para seguir creando más contenido como este. Caroline era la niña perfecta para el mito de Camelot. Sonriente, curiosa, vestida con gracia y siempre junto a su madre impecable. Pero la dulzura de esos años tenía un final cercano. En agosto de 1963, Jacqueline dio a luz a otro hijo, Patrick, que murió 2 días después. La tristeza se instaló en la Casa Blanca, y 3 meses más tarde, el mundo de Caroline se derrumbó por completo. El 22 de noviembre de 1963, mientras asistía a su clase en la Casa Blanca, su padre recorría Dallas en un coche descubierto. A las 12:30 del día del mediodía, los disparos acabaron con la vida del presidente. Tenía 46 años, Caroline tenía solo 5. Nadie sabía cómo explicarle a una niña que su padre había sido asesinado. Su niñera, Maud Shaw, fue quien se sentó junto a ella esa noche y le dijo con palabras suaves que su papá se había ido al cielo. Caroline preguntó si volvería algún día, si podría bajar a visitarla. La respuesta fue un silencio roto por lágrimas. Aquella conversación cambió su infancia para siempre. Desde ese día, la alegría dejó paso al peso de la historia. Mientras millones de personas lloraban a un presidente, una niña se despedía de su padre, sin entender del todo por qué. Y en medio de las cámaras y los honores de Estado, nació la leyenda del Kennedy Curse, la maldición de una familia destinada a brillar y a sufrir. Tras la muerte de su padre, la vida de Caroline cambió para siempre. La Casa Blanca, que había sido un hogar lleno de risas y juegos, se convirtió en un museo del dolor. Las cámaras que antes la retrataban montando su pequeño pony, ahora capturaban su rostro confundido en medio del luto nacional. Tenía apenas 5 años, pero ya cargaba con el peso de una tragedia que el mundo entero observaba. El funeral del presidente Kennedy fue uno de los momentos más conmovedores del siglo XX. Millones de personas siguieron la transmisión por televisión. Caroline, vestida con un abrigo azul y guantes blancos, caminó al lado de su madre. A su lado, su hermano pequeño, John Jr.
saludó el ataúd con un gesto militar que quedó grabado en la memoria de una nación. Para los estadounidenses, ese saludo fue un símbolo de inocencia. Para Caroline, fue el inicio de una vida bajo la mirada del mundo. Jacqueline, apenas con 34 años, tuvo que enfrentarse al dolor más grande imaginable, mientras criaba sola a 2 hijos. Durante los días posteriores, tomó decisiones que definirían el futuro de su familia. Dejó la Casa Blanca, pero no la atención del público. Se mudó primero a Georgetown, pero los turistas no les daban tregua. La gente se agolpaba frente a su casa solo para ver a la viuda y a los pequeños huérfanos de América. Al año siguiente, Jackie decidió mudarse a Nueva York. En la gran ciudad esperaba recuperar algo de anonimato, o al menos un respiro de la constante exposición mediática. Caroline fue inscrita en el convento del Sagrado Corazón, una escuela católica que ofrecía privacidad y disciplina. Allí intentó ser simplemente una niña más, aunque todos sabían quién era. La escolta del servicio secreto la acompañaba incluso al patio del colegio. En las clases, Caroline era aplicada, tranquila, pero siempre distante. Los biógrafos la describen como una niña tímida, observadora, que prefería leer o dibujar antes que hablar de su familia. No quería compasión ni admiración, quería normalidad. Pero ser una Kennedy significaba no poder escapar del pasado. Cada cumpleaños, cada acto escolar, cada fotografía de la prensa, le recordaba que su apellido no pertenecía solo a ella, sino a toda una nación. Jacqueline hacía lo imposible por darle a sus hijos una infancia normal. Los llevaba al parque, al teatro, al museo, tratando de construir recuerdos felices entre las sombras. Pero la soledad era inevitable. La niña que había crecido en el corazón del poder aprendía ahora que el precio de la grandeza era la pérdida. A medida que crecía, Caroline empezó a entender lo que significaba ser una Kennedy. Ser heredera de un mito y de una herida. En casa, su madre hablaba poco del pasado. Jackie prefería mirar hacia adelante, educar a sus hijos en la cultura, en la elegancia, en el deber. Sin embargo, el retrato del presidente en la pared, la carta que llegaba de admiradores, recordaba que la historia no había terminado. Y el destino, cruel e implacable, aún tenía más pruebas para ella. En 1968, cuando Caroline tenía 10 años, otra tragedia sacudió a los Kennedy. Su tío Robert, hermano de su padre y figura paterna para ella, fue asesinado en Los Ángeles durante su campaña presidencial. Caroline perdió al segundo hombre que amaba y admiraba. En menos de 5 años, la familia había enterrado a 2 hermanos asesinados por balas. Después de la muerte de Robert, Jackie pronunció una frase que marcó su decisión de vida. Si matan a los Kennedy, mis hijos serán los próximos. Con el miedo grabado en el alma, tomó una decisión que escandalizaría al mundo. Se casó con el magnate griego Aristótle Onassis. No fue por amor, sino por supervivencia. Onassis era uno de los hombres más ricos del planeta, y podía ofrecer la seguridad que Estados Unidos ya no garantizaba. Para Caroline, aquello fue un cambio drástico. Pasó de los salones de Nueva York a los yates del mar Egeo. Vivía entre 2 mundos, el lujo griego y la sobriedad americana. Aunque Onassis la colmaba de regalos, ella nunca lo vio como un padre. Era un extraño poderoso, un protector más que un afecto. Su corazón seguía en el recuerdo de su padre y de su tío Bobby. En esos años, Caroline se refugió en la lectura y el arte. Descubrió la pintura, la historia, la escritura. Soñaba con estudiar en Harvard y construir una vida fuera de las sombras del apellido Kennedy, pero el destino seguía vigilándola de cerca. En 1975, cuando tenía 17 años, la tragedia volvió a rozarla. Mientras estudiaba en Londres, se salvó de un atentado del IRA. Una bomba explotó frente a la casa de una familia amiga, justo a la hora en que ella solía salir. Si hubiera partido unos minutos antes, habría muerto. Aquel episodio la marcó para siempre. Comprendió que la maldición Kennedy no era solo una metáfora, sino una realidad que la seguía a cada paso. Caroline se convirtió entonces en una joven reservada, fuerte, consciente de que la vida podía cambiar en un instante. Había perdido a su padre, a su tío y casi la suya propia. Aún así, seguía en pie, decidida a escribir una historia diferente,
La muerte de su tío Robert Kennedy fue el segundo golpe que quebró el alma de Caroline. Tenía solo 10 años, y ya había aprendido que en su familia la tragedia llegaba sin aviso. La prensa hablaba del Kennedy Curse, la maldición de los Kennedy, como si fuera un destino inevitable. Pero para Caroline, aquello no era un mito. Era su realidad cotidiana. Funerales, titulares, cámaras, y el eco del dolor, que nunca desaparecía. Su madre, Jacqueline, buscó refugio en su nuevo esposo, el magnate griego Aristótle Onassis. El matrimonio fue criticado por los estadounidenses que veían en Jackie un símbolo nacional, pero ella solo buscaba algo que nadie más podía ofrecerle: seguridad. En las islas griegas, lejos de Washington, Caroline conoció otro tipo de vida. Yates, viajes por el Mediterráneo, fiestas elegantes. Sin embargo, el lujo no llenaba el vacío de los que ya no estaban. Onassis trató de ganarse el cariño de Caroline y de su hermano John Jr. Con regalos y atenciones, les ofrecía todo lo material, pero no podía darles lo esencial: un sentido de pertenencia. Para Caroline, él era más una figura distante que un padre. Su verdadero mundo seguía siendo su madre, su hermano y su tío Ted Kennedy, quien poco a poco asumió el papel de guía familiar. Ted Kennedy, el menor de los hermanos, se convirtió en una figura crucial para Caroline. Era el último faro de la generación de su padre, el último sobreviviente de los hijos de Joseph y Rose Kennedy. En él, Caroline encontró apoyo, comprensión y un refugio. Ted entendía el peso del apellido, las expectativas, y también el miedo constante de perder a alguien más. Juntos mantenían viva la idea de que el nombre Kennedy significaba algo más que tragedia. Significaba deber, servicio y resistencia. La vida en Grecia y en Nueva York se alternaba. Caroline estudiaba, viajaba, intentaba ser una joven normal. Pero la normalidad no existía para una Kennedy. Cada movimiento era observado, cada sonrisa analizada, cada gesto interpretado por una prensa insaciable. Aprendió a controlar sus emociones, a hablar poco, a cuidar sus palabras. La discreción se convirtió en su escudo. En 1975, la muerte volvió a tocar su puerta. Aristótle Onassis enfermó gravemente y falleció ese mismo año. Caroline, con 17 años, asistió a otro funeral más, otro adiós más. Y aunque no había tenido una relación cercana con él, entendió que la muerte era una constante en su vida, una presencia silenciosa que nunca se alejaba demasiado. Poco después de la muerte de Onassis, Caroline se trasladó a París, y luego a Londres, para continuar su formación. Fue allí donde el destino volvió a mostrarle su rostro cruel. Un coche bomba de Lyra explotó frente a la casa donde se hospedaba. La explosión mató a un vecino que paseaba a su perro. Caroline se había retrasado unos minutos, y eso le salvó la vida. Un simple minuto la separó de convertirse en otra víctima más del destino Kennedy. Ese episodio la marcó profundamente. Empezó a reflexionar sobre el significado de sobrevivir cuando otros no lo hacen. Comprendió que su vida no le pertenecía del todo, que cada día era un regalo, y que debía usarlo con propósito. No podía detener las tragedias, pero sí podía decidir cómo enfrentarlas. Al regresar a Estados Unidos, Caroline ingresó a la Universidad de Radcliffe, asociada con Harvard, para estudiar historia. Allí se dedicó a aprender, a pensar, a encontrar una voz propia, que no dependiera del apellido. Por primera vez, en mucho tiempo, estaba construyendo algo que era solo suyo. Los pasillos de Harvard dejó de ser la hija del presidente asesinado, y comenzó a ser Caroline, la estudiante brillante y reservada. Durante esos años, su relación con su hermano John Jr. se hizo más fuerte. Eran los últimos herederos del mito de Camelot, los únicos que entendían lo que significaba crecer con una nación entera mirando. John Jr., carismático y encantador, era el reflejo viviente de su padre. Caroline, más introspectiva, la guardiana silenciosa del legado familiar. Juntos, formaban un vínculo indestructible, hecho de amor y de pérdidas compartidas. Cuando se graduó, Caroline ya era una mujer joven con una determinación férrea. Había sobrevivido a atentados, enfermedades familiares, y a la muerte de casi todos los hombres que marcaron su infancia, pero no se rindió. Decidió continuar los valores que su madre le inculcó: educación, servicio y dignidad.
El tiempo, Caroline se graduó en Derecho en la Universidad de Columbia y comenzó a trabajar en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Allí conoció al hombre que cambiaría su vida, Edwin Schlossberg, un diseñador y artista con una mente brillante y un corazón tranquilo. No la veía como un ícono, ni como un apellido, la veía como una mujer inteligente, sensible y fuerte. El amor llegó a Caroline sin escándalos, sin titulares, sin tragedia. Era, por fin, un capítulo de paz. Se casaron en 1986 en Cape Cod, en una ceremonia íntima pero seguida por todo el mundo. Por primera vez, las cámaras capturaban sonrisas y no lágrimas. Caroline decidió mantener su apellido. No sería Schlossberg ni Onassis. Seguiría siendo Kennedy, no por vanidad, sino por lealtad. Era su forma de honrar a los que ya no estaban. Una manera de decirle al mundo, sigo aquí. La historia no terminó. Después de años marcados por la tragedia, Caroline Kennedy finalmente empezó a construir una vida propia. En 1986, con 28 años, se casó con Edwin Schlossberg, un diseñador de exposiciones y artista conceptual, conocido por su talento y su discreción. Su unión no fue un evento de alta sociedad, sino una celebración íntima en Cape Cod, rodeada de familiares y amigos. Su tío Ted la acompañó hasta el altar, y su prima Maria Shriver fue dama de honor. Era una boda que representaba algo más que amor. Simbolizaba la esperanza de un nuevo comienzo. La prensa, por supuesto, cubrió cada detalle, pero esta vez, la atención no era trágica, sino festiva. Los Kennedy volvían a sonreír. Caroline decidió mantener su apellido, una decisión que sorprendió a muchos. Sin embargo, para ella, era una manera de preservar la memoria de su familia. Ser Caroline Kennedy era más que un nombre, era una promesa de dignidad y fortaleza. Junto a Edwin formó una familia sólida. En 1988, nació su primera hija, Rose. En 1990, su segunda hija, Tatiana. Y en 1993, su hijo menor, Jack. Caroline tenía algo que había perseguido desde niña: estabilidad. Criaba a sus hijos en Manhattan, lejos del bullicio de Hyannisport, el enclave tradicional de los Kennedy. Quería que sus hijos crecieran con una vida más normal, sin la presión del apellido que tanto la había marcado a ella. Aún así, el vínculo con su hermano John F. Kennedy Jr. seguía siendo profundo. Ambos mantenían largas conversaciones sobre la vida, la política y el peso de su herencia. John Jr., con su carisma y atractivo natural, se había convertido en uno de los hombres más admirados de América. Fundó la revista Por George Asterisco, donde combinaba política y cultura pop, intentando mostrar una nueva cara del compromiso cívico. Caroline lo apoyaba en todo, pero no dejaba de preocuparse por su bienestar. Sabía que la vida podía cambiar en un instante. Mientras tanto, Caroline se dedicaba al servicio público y al arte. Trabajó en proyectos educativos, escribió libros sobre la Constitución y los derechos civiles, y colaboró activamente con la Biblioteca y Fundación John F. Kennedy, preservando el legado de su padre. También escribió una antología de poesía en honor a su madre, titulada All the Best Loved Poems of Jacqueline Kennedy Onassis, ***, que se convirtió en un éxito editorial. A través de las letras, Caroline encontraba una forma de sanar, de hablar sin exponerse. Pero la paz no duraría. En 1994, su madre, Jacqueline Kennedy Onassis, fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin. Caroline y John Jr. estuvieron a su lado hasta el final. La mujer que había sido símbolo de elegancia, fortaleza y silencio ante la adversidad murió en su apartamento de Nueva York, rodeada de sus hijos. Tenía 64 años. Para Caroline, fue una pérdida irreparable. Su madre había sido su guía, su refugio y su ejemplo. Con su partida, sintió que el último pilar que sostenía su mundo se derrumbaba. Después del funeral, Caroline se convirtió en el centro de la familia Kennedy. Era la voz de la moderación, la guardiana de la historia. Mientras su hermano brillaba en los medios, ella prefería la sombra. Rechazaba entrevistas, evitaba apariciones públicas, y dedicaba su tiempo a sus hijos y a la filantropía. Pero incluso en esa aparente calma, el destino seguía esperando su turno. John Jr. había heredado el espíritu aventurero de su padre. Le encantaba volar.
Había obtenido su licencia de piloto en 1998 y compró un avión Piper Saratoga. Carolyn temía que aquella afición terminara en tragedia, pero no quiso interferir en su felicidad. A veces, los hermanos hablaban por teléfono, y ella le pedía que tuviera cuidado. Él respondía con humor, intentando disipar los miedos que llevaban toda una vida compartiendo. El 16 de julio de 1999, John Jr., su esposa Carolyn Bessette y su cuñada Lauren despegaban de Nueva Jersey rumbo a Martha's Vineyard. Nunca llegaron a destino. El avión desapareció sobre el Atlántico. Durante días, el país entero siguió la búsqueda con angustia. Carolyn, ya acostumbrada a esperar malas noticias, sabía en su corazón que su hermano no volvería. El 19 de julio, los restos del avión fueron hallados en el fondo del mar. Cuando confirmaron la muerte de John Jr., Carolyn comprendió que se había quedado sola. Su padre, su madre, sus tíos, su hermano, todos habían muerto. Ella era la última heredera directa de la familia más observada de América. Y aunque la prensa habló una vez más de la maldición Kennedy, Carolyn no creía en supersticiones. Lo que veía no era una maldición, sino la realidad, una cadena de pérdidas que habían moldeado su carácter y su destino. Tras el funeral, Carolyn se encerró en el silencio. Evitó las cámaras, rechazó homenajes públicos y se refugió en su familia. Pero en su interior, algo cambió. No quería que el apellido Kennedy siguiera siendo sinónimo de tragedia. Decidió que sería sinónimo de servicio, educación y esperanza. En los años siguientes, se dedicó a honrar la memoria de su hermano y de sus padres con proyectos culturales y políticos. Impulsó el premio por Profiling Courage * en honor al libro de su padre para reconocer actos de valentía política. Y siguió trabajando desde la discreción, con una elegancia silenciosa que recordaba a Jacqueline, pero con una determinación propia. Carolyn había sobrevivido a todos, y sin embargo, su mirada no mostraba amargura, sino serenidad. Había entendido que su misión no era escapar de la historia, sino continuarla. Porque incluso en medio del dolor, la dignidad es una forma de resistencia. La muerte de John F. Kennedy Jr. fue el capítulo más doloroso en la vida de Carolyn. A los 41 años, comprendió que la tragedia era una constante en su historia familiar. Cuando el avión de su hermano fue hallado en el fondo del Océano Atlántico, con los cuerpos de John, su esposa Carolyn y su cuñada Lauren, aún sujetos a sus asientos, el país entero volvió a llorar. Pero para Carolyn, el llanto era privado, silencioso, imposible de compartir con el mundo. Durante el funeral, rechazó cualquier intento de convertir la tragedia en un espectáculo nacional. No quería cámaras, ni discursos, ni procesiones públicas. Deseaba despedirse de su hermano en paz, lejos del ruido mediático que siempre había acompañado a los Kennedy. Las cenizas fueron esparcidas al mar desde el destructor USS Briscoe, siguiendo la tradición marinera. Carolyn observó cómo el viento se llevaba los restos del último hombre de su familia directa. En ese momento, se convirtió en la única sobreviviente de la rama original de Camelot. La prensa volvió a hablar del Kennedy Curse, pero Carolyn nunca aceptó esa narrativa. Para ella, no había una maldición. Había decisiones humanas, accidentes, enfermedades, circunstancias crueles. No creía en el destino, sino en la necesidad de seguir adelante. Y fue precisamente eso lo que hizo. A pesar del dolor, decidió honrar la memoria de su familia con acción y propósito. En los años que siguieron, Carolyn se centró en su trabajo con la Fundación John F. Kennedy y el premio por Profiling Courage *, que reconocía a políticos que actuaban con valentía moral. También escribió varios libros sobre derechos constitucionales y educación cívica, convirtiéndose en una figura de respeto y admiración por su integridad. No buscaba la fama, buscaba significado. En 2013, el presidente Barack Obama la nombró embajadora de los Estados Unidos en Japón. Aquella designación no era un gesto simbólico, era un reconocimiento a su capacidad, su inteligencia y su compromiso. Carolyn, que había crecido entre diplomáticos y líderes mundiales, asumió el papel con naturalidad y rigor. En Tokio, trabajó incansablemente para fortalecer las relaciones entre ambos países. Representó a Estados Unidos con la elegancia sobria que heredó de su madre y con la seriedad política de su padre.
Durante su estancia en Japón, su hijo Jack vivió con ella un tiempo. Fue una etapa de conexión familiar y también de aprendizaje. Caroline, acostumbrada a perder, por fin disfrutaba de ver a sus hijos crecer, estudiar y encontrar su propio camino. Rose trabajaba en el mundo del cine. Tatiana se dedicaba al periodismo ambiental, y Jack se interesaba por la política energética. Los tres reflejaban lo mejor de la herencia Kennedy, pero sin el peso de la fama. Después de 4 años en Japón, Caroline regresó a Nueva York. Durante un tiempo, volvió a la vida privada, pero el llamado del servicio público regresó una vez más. En 2022, fue nombrada embajadora en Australia, un puesto que aceptó con el mismo sentido del deber que siempre la había caracterizado. Desde allí, trabajó en temas de cooperación militar y ambiental, demostrando que el espíritu de Camelot aún podía traducirse en diplomacia moderna. Sin embargo, mientras ella representaba a su país al otro lado del mundo, una nueva sombra empezaba a gestarse dentro de su familia. Su hija Tatiana, la misma que había heredado la sensibilidad y la inteligencia de su madre, comenzó a sentirse enferma poco después de dar a luz a su segundo hijo. Lo que parecía un simple malestar posparto se transformó en un diagnóstico devastador: leucemia mieloide aguda. Caroline recibió la noticia con incredulidad. La historia parecía repetirse una vez más. Tatiana, periodista ambiental reconocida, escribió sobre su enfermedad en un ensayo publicado en Quart The New Yorker titulado But I Battle With My Blood ***. Allí confesaba que toda su vida había intentado proteger a su madre del dolor, ser la hija perfecta, la que nunca causaba problemas. Y ahora, sin quererlo, le estaba dando a Caroline la herida más profunda de todas: la de una madre que pierde a su hija. A pesar de los tratamientos intensivos, los trasplantes de médula y los ensayos clínicos, Caroline acompañó a Tatiana durante cada etapa, igual que Jackie lo había hecho con ella. La vio debilitarse, luchar y seguir sonriendo por sus hijos. El 30 de diciembre de 2025, Tatiana murió a los 35 años. Caroline, con 68, volvió a vivir la escena que había temido toda su vida: despedir a otro ser querido. Pero esta vez, la pérdida era distinta. Era la más cruel de todas. Ninguna madre debería enterrar a su hija. El mundo recibió la noticia con tristeza. Los titulares hablaron otra vez del Kennedy Curse, como si la historia se repitiera eternamente. Pero Caroline, fiel a sí misma, no dio declaraciones. Su silencio decía más que cualquier discurso. Había aprendido que la fortaleza no se demuestra con lágrimas públicas, sino con la dignidad de seguir viviendo. Hoy, Caroline Kennedy sigue siendo un símbolo de resiliencia. A lo largo de 6 décadas, ha enfrentado cada tragedia con serenidad, sin ceder al rencor ni a la desesperación. Es embajadora, madre, autora y testigo de una de las sagas familiares más intensas del siglo XX. Su vida es una lección sobre cómo el dolor puede transformarse en propósito y la pérdida en legado. Caroline no ha dejado que la maldición defina su historia. Ha demostrado que incluso en medio del dolor más profundo, la gracia puede sobrevivir. Es, en definitiva, la guardiana del mito y la prueba viviente de que la esperanza es más fuerte que la tragedia. Hoy, Caroline Kennedy vive con la serenidad de quien ha visto demasiado, y aún así elige levantarse cada día. A sus 68 años, sigue representando a Estados Unidos en el exterior, cumpliendo con la misma vocación de servicio que definió a su padre y a toda su familia. Pero detrás de los actos oficiales, las recepciones diplomáticas y las sonrisas ante las cámaras, hay una mujer que ha sobrevivido a todos los que amó. Su historia parece escrita con una mezcla de luz y sombras. Hija del presidente asesinado John F. Kennedy y de la icónica Jacqueline Onassis, creció bajo el peso de un apellido que simbolizaba esperanza y tragedia. Desde los pasillos de la Casa Blanca hasta las embajadas de Tokio y Canberra, su vida ha sido un puente entre la gloria y el duelo. No hay en la historia reciente de Estados Unidos otra figura que haya cargado con tanta pérdida y, aún así, se haya mantenido tan firme. El dolor más reciente fue el más insoportable. La muerte de su hija Tatiana en diciembre de 2025
cerró un ciclo cruel que empezó más de 6 décadas antes con el asesinato de su padre. En los años previos, Tatiana se había convertido en una periodista brillante, especializada en temas ambientales, autora del libro Por Inconspicuous Consumption, y madre de 2 niños pequeños. Su enfermedad llegó como un golpe del destino que ni siquiera Caroline, acostumbrada al sufrimiento, podía imaginar. Verla morir fue revivir todos los duelos pasados. Su padre, su tío Bobby, su madre Jackie, su hermano John Jr., cada nombre una cicatriz. Pero incluso en esa pérdida, Caroline encontró una forma de trascender el dolor. En los meses posteriores a la muerte de Tatiana, se volcó de nuevo al trabajo diplomático y a la escritura. En sus discursos habló de compasión, de resistencia y de la necesidad de servir a los demás como una forma de honrar la vida. No busca la atención ni la lástima, busca propósito. La fuerza no está en negar el dolor, sino en convivir con él y seguir caminando. Los que la han visto de cerca describen a Caroline como una mujer de voz suave. Nunca perdió la elegancia que heredó de su madre, ni el idealismo que caracterizó a su padre. A diferencia de otros miembros de su familia, nunca se dejó tentar por el poder político. Eligió la vía del deber silencioso, del trabajo constante, del legado que se construye sin titulares. Su familia, los hijos que aún la acompañan, Rose y Jack, representan la continuación de ese espíritu. Rose trabaja en la producción audiovisual, mientras que Jack se dedica al análisis político y a proyectos de energía sostenible. Ambos han heredado la determinación de su madre y la conciencia de que el apellido Kennedy no solo implica fama, sino responsabilidad. Caroline los ha criado con una visión clara, que su historia no debe repetirse, que pueden ser Kennedy sin vivir bajo el peso del mito. En los últimos años, Caroline también se ha pronunciado contra la manipulación política de la historia familiar, cuando su primo Robert F. Kennedy Jr. fue nominado a un alto cargo gubernamental. Ella envió una carta al Senado pidiendo que no fuera confirmado, acusándolo de tergiversar el legado de su padre y de la familia. Su voz, tranquila pero firme, demostró que incluso dentro del clan más famoso de Estados Unidos, ella sigue siendo la conciencia moral. Cada vez que aparece en público, la prensa recuerda la misma imagen. Aquella niña de 5 años vestida de azul, tomada de la mano de su madre, frente al ataúd de su padre. Pero Caroline ya no es esa niña. Es una mujer que ha transformado el sufrimiento en sabiduría. No busca compasión, inspira respeto. Su vida es un testimonio silencioso de cómo la dignidad puede sobrevivir incluso a la peor de las tragedias. A lo largo de los años, muchos han intentado explicar la llamada maldición Kennedy. Algunos hablan de destino, otros de coincidencia. Pero Caroline ha dejado claro que no cree en maldiciones, cree en la humanidad, en la capacidad de sobreponerse, de aprender, de continuar. Cree que el legado de su familia no se mide por cuántos murieron, sino por cómo vivieron y por lo que dejaron en el mundo. Su historia no es solo la de una mujer que ha perdido mucho, sino la de alguien que ha sabido vivir con propósito a pesar de todo. Caroline Kennedy no se define por las tragedias que la persiguieron, sino por la calma con la que enfrentó cada una. Ha vivido más de medio siglo, bajo la mirada del mundo, pero nunca dejó que esa mirada la quebrara. En cambio, la usó para proyectar algo distinto. La posibilidad de que la fortaleza y la gracia sean más poderosas que el dolor. Caroline Kennedy es, en el fondo, la última guardiana de Camelot, la última testigo de una era en la que la política aún tenía alma, en la que los ideales parecían posibles. Y aunque ha perdido casi todo lo que amó, conserva intacta la esencia de su familia. La fe en que servir a los demás es la mejor forma de honrar a los que ya no están. Su vida no es una historia de muerte, sino de resistencia. No es una tragedia, sino un testimonio. Y cuando el mundo recuerda a los Kennedy por sus pérdidas, Caroline nos recuerda algo distinto. Que incluso el corazón más herido puede seguir latiendo con esperanza. Porque en ella, más que en nadie, vive la prueba de que el amor y la dignidad son eternos.